Pero muchas de las veces, para tratar de entender esta teoría, primero empezaré aislando un segmento, una porción, un volumen de control de esta teoría, para luego sí extender el estudio hacia la totalidad. Algo similar hacían ustedes en balances de masa, balances de energía, consecuentemente viendo este concepto de volumen de control, lo tienen muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Fluidez. Un poco la fluidez va asociada a los fluidos, la capacidad para moverse, expresarse. Y de alguna forma, esta fluidez nos permite establecer diferencias con lo que son sólidos. ¿Sí? Porque si hablamos de sólidos, los sólidos también pueden ser elásticos. ¿Sí? Pueden ser plásticos, pueden experimentar efectos de compresión. Pero la diferencia radica en que el fluido, mientras exista la aplicación del esfuerzo soltante, ¿qué pasa? Que se deforma de forma continua. ¿Qué pasa con un sólido? Sobre todo estos que tienen la característica de ser elásticos también se deforman. Pero una vez que dejamos de aplicar el esfuerzo soportante, muchas de las veces que pasan recuperan su forma original o en otros casos quedan totalmente deformados. ¿Sí? Entonces, aquí un poco tener presente esta particularidad a nivel de lo que son sólidos elásticos, sólidos plásticos. Esto ya un poco va ligado a la definición. Vamos a estudiar fenómenos de los cuales existe una transferencia neta. ¿Qué significa neta? Visible, macro, molecular, de cantidad de movimiento. La fuerza impulsora ya sabemos que es un cambio de velocidades, un cambio de presión. Y para un poco entender la transferencia de cantidad de movimiento, hay una propiedad físico-química extremadamente importante que de alguna forma limita o restringe o condiciona esta movilidad que tienen los fluidos. Esa propiedad físico-química es la viscosidad. Consecuentemente, la viscosidad caracteriza aquí a los fluidos. Líquidos, gases y vapores. Los sólidos no tienen viscosidad porque no tienen la capacidad de fluir. ¿Sí? Entonces, esta viscosidad es una propiedad físico-química importante a nivel de transferencia de cantidad de movimiento, es importante a nivel de flujo de fluidos por tuberías. Y un poco la definición es que primero es una propiedad intensiva, ¿no es cierto? Al igual que la densidad y muchas otras más que no dependen de la cantidad de sustancia. Ustedes toman agua, un litro de agua miden la viscosidad, un centipoise. Toman un litro de agua y miden la viscosidad, un centipoise, propiedad intensiva. Y esta viscosidad lo que hace es darnos una idea de la resistencia que tienen las moléculas de esa sustancia para fluir, para moverse, para desplazarse, para deformarse. Y aquí espero que tengamos y aceptemos bien este concepto. ¿Sí? Porque claro, muchas de las veces asociamos otra terminología para dar a entender este concepto inherente a la viscosidad. A veces hablamos de que está muy espeso. A veces también solemos confundir con densidad, es que está muy denso. Por eso fluye lentamente. Lo correcto es decir, está muy viscoso. ¿Por qué? Porque la viscosidad da una idea de la resistencia que presentan las moléculas a fluir, a la deformación. ¿Sí? Entonces, tengamos presente que la viscosidad es una propiedad intensiva que cuantifica la resistencia a desplazarse, la resistencia a fluir. ¿Sí? A nivel de viscosidad, tendremos mucha información. Todas las sustancias están caracterizadas por que tienen viscosidad. Unas más viscosas, otras menos viscosas. Pero por lo pronto, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que
Esos valores que ustedes encuentran tabulados en libros son viscosidades cuantificadas cuando el fluido se mueve en régimen láminar. ¿Sí? Es una restricción inherente a la cuantificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el fluido se mueve con estas líneas de flujo paralelas entre sí y un movimiento sumamente ordenado, ahí nosotros cuantificamos y medimos la viscosidad. ¿Sí? Entonces, esos datos que se encuentran tabulados en ese 1 centipoise del agua es la viscosidad medida en el agua cuando se está moviendo en régimen laminar. Podríamos tener ahí, como ustedes se dan cuenta, una viscosidad turbulenta, o sea, bien llamada de remolino, que puede ser diferente de la viscosidad medida en régimen laminar. ¿Sí? Entonces, una pequeña puntualización, repito. Esa viscosidad tabular en textos, libros, ámbitos similares son viscosidades cuantificadas de régimen laminar, que pueden ser diferentes si el movimiento está en régimen turbulento, y ahí tenemos una viscosidad de remolino. ¿Sí? Entonces es muy importante aquí diferenciar, ¿no es cierto?, ese patrón de flujo, y para eso tenemos el número de Reynolds. En cuanto a unidades, aquí ya podemos un poco hacer algunas puntualizaciones en cuanto a las unidades en las cuales expresamos la viscosidad. Esto ya sabemos que tiene unidades equivalentes a ¿qué? A presión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las unidades fundamentales de la presión? La fuerza es masa por aceleración, ¿no es cierto? Esta es fuerza, masa por aceleración desde la lógica de unidades fundamentales. Y aquí es área al cuadrado, fuerza sobre área, unidades equivalentes a presión, que son las que presenta la densidad de flujo de cantidad de movimiento y también el esfuerzo constante. Aquí voy a omitir temporalmente el signo porque solo quiero ver unidades de la viscosidad. Gradiente de velocidades, arriba es variación de velocidades, que sigue siendo longitud por unidad de tiempo. Variación de distancia, longitud. Entonces, ¿qué unidades fundamentales tiene la viscosidad? Masa sobre longitud. Y se nos va esta con esta, ¿no es cierto? Se nos va esta con esta y se nos va por acá. Y nos queda masa sobre longitud multiplicada por tiempo. Cuando hablamos de viscosidad, lo repito, y las unidades fundamentales de la viscosidad es masa dividido para la multiplicación de la longitud por unidad de tiempo. Esas serán sus unidades fundamentales. Entonces, si yo trabajo en el sistema internacional, unidades típicas de la viscosidad, perdón, es que kilogramos sobre metros centímetros. Pueden derivarse luego que gramos sobre centímetros segundo y similares, milímetros, puede ser de gramos sobre milímetros hora, y cualquier posible combinación desde esta lógica de unidades fundamentales. En el numerador masa, en el denominador longitud y también en el denominador tiempo. ¿Sí? Pero también puedo verlo desde la siguiente lógica. Si trabajo en el sistema internacional, unidades de presión, ¿cuáles son? Pascales. Realmente estoy tratando de ver unidades de la viscosidad. Y veamos qué unidades tiene esta derivada, que es el gradiente de velocidades. Si en el numerador tengo variación de velocidades, cuyas unidades es longitud por tiempo, y en el denominador tengo variación de posición, cuya unidad será longitud, ¿qué unidades tiene este gradiente? Tiempo a la menos 1, ¿no es cierto? Y en el sistema internacional será segundos a la menos 1. Por lo tanto, en el sistema internacional una unidad típica
de viscosidades pascales multiplicado por segundo, que es equivalente a ¿qué? A kilogramos sobre metro segundo. ¿Sí? Entonces lo uno es igual al otro. En muchos textos ustedes van a encontrar ya la viscosidad de la sustancia es tanto pascales por segundo. Pero pascal por segundo es equivalente a kilogramos sobre metro. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esta unidad? Que a veces es muy grande. ¿Sí? Y muchas de las veces, ¿sí? Para que yo pueda expresar la viscosidad de ciertas sustancias en estas unidades, yo tengo números que a veces me son difíciles de interpretar. 1 por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 3. Y claro, manejar un número así tan pequeño o a veces tan grande no me permite tener una concepción real de ese valor. Y por eso, ¿qué hacemos? Trabajar con otras unidades o con los famosos múltiplos o submúltiplos. Por eso, ¿sí? Derivado de esto, yo puedo trabajar también con unidades que sean de gramos sobre centímetro segundo. Sistema CGS. Y esto, chicos, se conoce con el nombre de POIS. Pero nuevamente, a pesar de que ya le disminuí un poco la escala, por decirlo así, ya no trabajo en kilogramos sobre metro segundo, sino ahora en gramos sobre centímetro segundo, puede ser que termine aquí. Trabajen con números que sean difíciles de interpretar. Y por eso, aquí lo más lógico es que trabaje con sus múltiplos. Y frecuentemente yo trabajo con centipoises. ¿Qué será que la centésima parte de un pois? ¿Sí? Entonces, trabajaré con un centipois. El pois se simboliza con una P mayúscula. El centipois, ya saben, siempre se usa C, que es la centésima parte minúscula, el pois mayúscula, centipois, que será la centésima parte. Y esa es la unidad que frecuentemente se utiliza en muchos casos. Y ahí sí, por ejemplo, la viscosidad del agua es un centímetro y yo ya puedo tener una idea un poco más manejable en cuanto a... ¿Sí? Entonces, un poco trabajemos, digamos, si la viscosidad del agua es un centipois, ese un centipois, ¿a cuánto equivale en pascales segundo? Es equivalente a kilogramos sobre metros. Digamos, ese factor de conversión. Un centipois dijo. Sí. Cien centipoises son pues 1000. Seguro. Es 1000, no. Es 1000, no. Es 1000. Sí, es 1000. O sea, lo que en el anterior semestre, lo que me acordaba en el anterior semestre era 1000. No, eso no sí era 1000. Estoy seguro. ¿Cuál es el factor de conversión? Sí. Sí. Bueno. ¿Cuántos resultados? Con seguridad se vieron de haber obtenido que 1000 centipoises equivale a un pascal segundo. 1000 centipoises. Es decir, si el agua tiene una viscosidad de centipois, si quiero llevarlo a un pascal segundo, será que 1 por 10 a la menos 3. Un centipois es igual
a 1 por 10 a la menos 3 pascales segundos. Por eso les decía, 1000 centivoises son equivalentes a 1 pascal segundo. Chicos, hoy estamos haciendo este factor de conversión. Espero que en un examen, una prueba, no hagan una incorrecta conversión. ¿Sabe que vemos cuán sencillo es el factor de conversión? A veces veo conversiones fuera de toda lógica. Y a veces cuando me calculan es igual a un 1 pascal Reynolds, segunda. les doy, no sé, la viscosidad del agua, igual, 1 por 10 a la después me 3. ponen la conversión es 1000 kilogramos por metro segundo. ¿Por qué? Porque están haciendo mal, o están utilizando de forma incorrecta este factor de conversión. ¿Sí? Esto, ¿qué más me lleva a concluir? ¿Cuál es la equivalencia entre un Boyce y un pascal segundo? Si yo obtuve esta equivalencia anterior de 1000 Boyce igual a un pascal segundo, si quiero hacer la conversión de un Boyce a pascal segundo, ¿es cuánto? 10. ¿Por qué? Porque un centipoise es la centésima parte de un centímetro. Para que tengamos este valor de 1000, si ya tengo 100, me falta 10. Por lo tanto, si quiero pasar de un Boyce a pascal segundo, el factor de conversión es 10. Un Boyce es igual a 10 pascal Repito, desde la lógica de unidades, lo más frecuente es esto, pascal segundo, centipoise, pero no descarto que puedan combinarse otras formas bajo las cuales se expresa la viscosidad, teniendo presente que siempre es el numerador más alto, es unidad de masa. Gramos, gramos, es igual a 1 pascal segundo. onzas. En el denominador, la multiplicación de que es la longitud por tiempo, y la longitud puede ser cualquiera, 10 pulgadas, centímetros, milímetros. El nivel de tiempo lo mismo, horas, días y similares. ¿Sí? A nivel de viscosidad también puedo tener varios cualificativos, adjetivos que complementan o me dan una mejor idea de esta viscosidad. Por ejemplo, vamos a trabajar mucho con algo que se conoce con el nombre de viscosidad aparente. Vamos a ver velocidad de reacción. ¿Sí? Para que entendamos por qué hablamos de una viscosidad aparente, aquí vamos a tratar de fijar una primera clasificación que nos permite a nosotros, ¿sí?, diferenciar el comportamiento de los fluidos. Yo podré establecer por una parte fluidos newtonianos y por otra parte fluidos no newtonianos. ¿Qué significa un fluido newtoniano? Pues aquel que se comporta o se ajusta a la ley de Newton de la viscosidad. Tau, esfuerzo cortante, densidad de flujo de cantidad de movimiento igual al negativo de la viscosidad multiplicado por el gradiente de velocidad. ¿Sí? Todas las sustancias que se ajusten a ese modelo reciben el nombre de fluidos newtonianos. Y para que entendamos qué quiero o qué implica que se ajusten a la ley de Newton de las viscosidades, desde la lógica un poco matemática. Repito, esta es la ley de Newton de la viscosidad. Ya veremos más adelante cómo llegamos a esta ecuación, pero por lo pronto tómenlo como un modelo. Todas las sustancias que se ajusten a este modelo reciben el nombre de fluidos newtonianos. Y para que entendamos por qué se ajustan o cumplen el modelo de Newton, es básicamente desde la lógica matemática. Aquí yo puedo establecer que tau, esfuerzo cortante o densidad de flujo de cantidad de movimiento, es mi variable que dependiente. Y el gradiente de velocidades es mi variable independiente. Por lo tanto, esta ecuación, ¿a qué se ajusta?
Allí es igual a que una pendiente multiplicado por, pongámosle así, porque un poco es pendiente. Si yo grafico esta ecuación, es que es la ecuación de una línea recta que parte desde el origen de coordenadas. ¿Sí? Aquí lo que pretendo que entendamos es que a un fluido, si yo le aplico un esfuerzo cortante, se deforma. ¿Sí? La consecuencia del esfuerzo cortante es que experimente movimiento, fluya, pero ese aspecto de que fluya tiene que ver con deformación, y específicamente es que experimenta un gradiente de velocidad. ¿Sí? Por eso es que aplico esfuerzo cortante, se deforma. Y desde un sentido estrictamente matemático, lo que va a pasar es que yo puedo a un fluido someterle o aplicarle varios esfuerzos cortantes. ¿Sí? Si aplico varios esfuerzos cortantes, ¿qué va a pasar? Que va a experimentar diversas velocidades de formación. ¿Sí? Por poner números, yo aplico un esfuerzo cortante de 10 pascales y tiene una deformación a nivel de gradiente de 5 segundos a la menor. Luego le aplico otro esfuerzo cortante, ya no 10, ahora 100. La consecuencia es que va a tener un distinto gradiente de velocidad, no sé, 20 segundos a la menor. ¿Sí? Entonces, desde esta lógica matemática de que implícitamente es una ecuación, repito, aplico un esfuerzo cortante, se deforma. Y si yo veo la relación de estas deformaciones con los negativos de las deformaciones, los negativos de los gradientes de velocidades, ¿qué espero ahí? Que obtenga una línea recta que parte desde el origen. Si las sustancias tienen ese comportamiento, se conocen con el nombre de fluidos newtonianos. Repito, hago un experimento en el laboratorio, aplico varios esfuerzos cortantes, mido sus deformaciones, grafico, si tengo una línea recta que parte desde el origen, eso es un fluido newtoniano. ¿Y qué implicación tiene esto? De que la pendiente es igual a ¿qué? Es igual a la viscosidad, ¿no es cierto? Esto un poco desde la lógica matemática. La ley de Newton de la viscosidad del fluido no es más que una línea recta que parte desde el origen, cuya pendiente es que la viscosidad. Matemática. Pero ya desde el punto de vista fenomenológico, ¿qué significa? ¿Qué significa fenomenológicamente eso? De alguna forma entendemos que si yo tengo una línea recta que parte desde el origen, ¿qué pasa con esa pendiente? Que la pendiente es constante. Y si la pendiente es equivalente a la viscosidad, significa que esa viscosidad no cambia indistintamente de qué, del esfuerzo constante o de la deformación que se tiene. Significa la misma. ¿Sí? Repito, ya fenomenológicamente, un fluido newtoniano se caracteriza porque su viscosidad no cambia, es independiente del esfuerzo cortante o de la deformación. En el agua, yo puedo aplicarle un esfuerzo cortante de 10 pascales de viscosidad de 1 centímetro. Luego le aplico 10.000 pascales de viscosidad de 100 centímetros. ¿Por qué? Porque claro, desde el sentido matemático hay esta relación de proporcionalidad, ¿no es cierto? Si incremento el esfuerzo cortante, eso se ve compensado por la deformación, de forma tal que la viscosidad sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces, para que entendamos esto de viscosidad aparente, repito, primero tengo que establecer esta pequeña clasificación a nivel de los fluidos.
Y lo primero es que yo voy a tener fluidos newtonianos, que son aquellos que se ajustan a la ley dentro de la viscosidad. Pero lo más correcto es que tiene una viscosidad independiente del esfuerzo portante o de la deformación de. ¿Qué serán ahora los fluidos no newtonianos? Aquellos que no se ajusten a la ley de Newton de la viscosidad. Si ya no se ajustan a la ley de Newton de la viscosidad, ¿qué va a pasar con esa viscosidad? Ella cambia. Que va a ser dependiente del esfuerzo portante o de la deformación. Y matemáticamente, si yo quiero realmente utilizar esta relación entre esfuerzo portante y deformación, eso quiere o implica que aquí tendré cualquier cosa menos una línea recta. Solo la línea recta que tiene pendiente, que es constante, significa cumplimiento de la ley de Newton de la viscosidad. Todo lo demás, curvas de cualquier naturaleza, de distinta índole, Esa verga se va a decir que es pseudoelástico. ¿Sí? Una curva, ¿no es cierto?, tiene cualquier expresión modelo matemático, pero ahí ya no puedo utilizar esta concepción formal de pendiente, ¿no es cierto? Solo en la línea recta tengo una pendiente que es constante y desde la lógica del modelo de Newton, esa pendiente significa viscosidad. Y esta viscosidad no cambia o es independiente del esfuerzo portante o de la deformación. Fluidos no newtonianos no se ajustan a la ley de Newton. Eso significa que ya la viscosidad cambia dependiendo del esfuerzo portante o de la deformación. Y gráficamente es cualquier cosa menos un tiempo. Pero, aquí lo que sirve un poco para entender este concepto de viscosidad aparente es que de alguna forma yo tengo un valor puntual de viscosidad que sirve solo para esa condición. Y por eso, cuando yo hable de viscosidad aparente, ojo, está muy bien lo que está escrito acá, que es la viscosidad de fluidos no newtonianos, pero es una viscosidad puntual. ¿A qué me refiero? Voy a tomar como referencia este punto. Aquí, ¿qué tengo? Aquí apliqué un esfuerzo cortante 1 y obtuve que una deformación 1. Si me muevo acá, a este otro punto, ¿qué significa? Que estoy aplicando un esfuerzo cortante 2 y obtengo que una deformación 2. Pero igual, ¿yo qué puedo hacer? Correlacionar el esfuerzo cortante para la deformación. ¿Sí? Siguiendo este modelo, yo puedo calcular la viscosidad como la relación entre el esfuerzo cortante y el negativo del gradiente de velocidades. ¿Sí? En un fluido newtoniano decía, obviamente cambio o aplico distintas esfuerzos cortantes y compensan con la deformación para que esto siempre sea uniforme. En un fluido que ya no es newtoniano, ¿qué va a pasar? Esto es diferente, ya no es constante. Y bajo esa lógica les decía que yo defino la viscosidad aparente como una viscosidad puntual. ¿Por qué? Porque justamente voy a hacer eso. Voy a relacionar esos valores puntuales, ¿sí?, que de alguna forma son pendientes también provisionales puntuales para cada escenario. Y eso es la viscosidad. Para la condición 1, relaciono su esfuerzo cortante para su deformación y tengo un valor. Esa es la viscosidad aparente para este caso. Me voy al punto 2, igual, relaciono el esfuerzo cortante para la deformación y tengo un valor de viscosidad que es aparente para esa condición. Por eso hablo de una viscosidad puntual, particular, para ese caso, para ese escenario.
Y claro, entendemos que esa viscosidad va cambiando. ¿Sí? Lo que podemos por lo pronto entender es que esas pseudo pendientes que estamos calculando son pendientes puntuales. Y es importante que veamos esta viscosidad aparente como pendientes puntuales, porque eso luego nos permitirá entender de mejor forma cómo clasificamos a los fluidos no newtonianos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, yo puedo tener una viscosidad aparente, que repito, es la viscosidad de fluidos no newtonianos. Es una viscosidad puntual, es una pendiente puntual. Y claro, luego esto ya lo entendemos, es una viscosidad newtoniana. ¿Qué es la viscosidad newtoniana? La viscosidad de los fluidos newtonianos. Y es una viscosidad que no cambia. ¿Sí? Esto es incorrecto. Esto es, no cambia, es independiente de qué, del esfuerzo cortante o de la deformación. Esto de acá vamos a corregirlo ahora. Es incorrecto. Se llama Daphne Carolina, loco. Se llama Daphne Carolina, loco. Bien, ¿no? Bien. No, loco, que sea puto, no sé, cabrón. ¿Sí? Entonces, viscosidad newtoniana, viscosidad de los fluidos newtonianos. Y lo que les decía es que esencialmente esa viscosidad no cambia al modificar el esfuerzo cortante o la deformación. Es independiente. ¿Sí? Es constante. Si un rato estaba mal escrito porque la viscosidad se puede cambiar con la presión radial. Nosotros mantenemos constante la temperatura de nuestros experimentos y obviamente la presión y modificamos el esfuerzo cortante. Vamos a medir deformación, pero claro, esa relación en unos casos es constante, en otros casos es variable, y eso diferencia el fluido newtoniano y un fluido no newtoniano. En el agua de termo hay un voltametro que se llama, o sea, esa cosa para, sí creo que existe el voltametro, para eso del voltaje y los amperios. Y el ñaño ayer estaba diciendo que, bueno, el de la Rose dijo, bueno, que habían hecho electrólisis. Y el ñaño dice, yo, pero como no en casa. Dice, ya, a ver, su grupo va a hacer una práctica de electrólisis. Y yo, Aprovechando este punto, me pregunto qué necesitas, ¿sí? cuando veíamos el número de Reynolds, yo les decía que no puedo hacer una interpretación matemática de ese grupo dimensional. Desde la lógica de que el Reynolds es proporcional a la densidad, a la velocidad, a la longitud característica inversamente proporcional a la viscosidad. Porque al ser propiedades físico-químicas que caracterizan al fluido no puedo separar la viscosidad de la densidad. Y eso hace que yo defina esta variable como la famosa viscosidad cinemática. La relación entre la viscosidad para la densidad. Esta viscosidad a veces también se conoce con el nombre de viscosidad dinámica.
Y la relación entre la viscosidad dinámica con la densidad se conoce con el nombre de viscosidad cinemática. ¿Qué unidades tiene esto? Ya lo hicimos. Las unidades de la viscosidad cinemática son ¿qué? Longitud al cuadrado. Muy bien. ¿Qué unidades típicas tenemos acá? Metros cuadrados sobre segundo. Aquí nuevamente el problema puede que sea una unidad muy grande. Y lo más usual es que yo trabaje a nivel de ¿qué? Centímetros cuadrados por segundo, y esto se conoce con el nombre de metros. Pero nuevamente puede ser que este stock sea muy grande y utilizo los submúltiplos y específicamente el famoso centi-stock. ¿Okay? Entonces, el stock, centímetros cuadrados sobre segundos, el centi-stock, la centésima parte del stock. Que también es una forma muy habitual, muy típica de expresar viscosidad de los fluidos a nivel de viscosidad cinemática, la relación entre la viscosidad dinámica y su densidad. No sé si ustedes ya han tomado la asignatura de petróleos. Ahí ustedes, por ejemplo, hay muchas normativas que regulan la calidad de los combustibles. Una de ellas es la viscosidad. La viscosidad dice la viscosidad de la gasolina. Y seguramente ahí ustedes vieron en la parte normativa que la viscosidad de esos combustibles está en centímetros. ¿Sí? Relación entre la viscosidad dinámica y su densidad. Igual, aprovechando esto, vamos a trabajar en el siguiente problema, para que se me vino a la mente algo que ustedes se suelen equivocar. Voy a trabajar con una tubería en la cual se mueve, pongámosle glicerina. ¿Alguien me hace acuerdo cuál es la densidad de la glicerina? Mal no recuerdo, era 1240 kilogramos por metro cúbico, ¿no? ¿Y la viscosidad? 1,49 pascales. ¿Sí? Entonces tengo glicerina que se mueve por una tubería que tiene un diámetro, pongámosle, de 1 pulgada. Y se mueve con un flujo másico, pongámosle de 0,5 kilogramos por cada segundo. Con esta información necesito que me digan si el régimen es laminar, de transición o es turbulento. Diámetro de 1 pulgada. Repito, glicerina se mueve por una tubería de 1 pulgada de diámetro con un flujo másico de 0,5 kilogramos por cada segundo. Y necesito que me digan qué régimen de flujo tiene: laminar, transición o turbulencia. Gusano. ¿Ah? Gusano. El área es pi 4
de cuadrado pi sobre 4 de cuadrado es pi cuartos de cuadrado. Ahí hecho. Gusano, 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 gusano. Gusano, 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 gusano. Oye, laminar, transición, turbulencia. He puesto muchas de las veces este problema en evaluaciones y a veces me dicen faltan datos. Faltan datos. No tengo la información, no sé, no tengo la velocidad. Pero chicos, hay dos formas. La primera, la más fácil. Conceptos. Asimilación de definiciones. Análisis dimensional. Si yo combino densidad por velocidad, ¿qué unidades tengo? Densidad, ¿qué es? Velocidad. ¿Y esto qué es? Estábamos viendo la densidad de flujo, sobre todo másico, justamente masa por unidad de tiempo y por unidad de sección transversal. ¿Sí? ¿Qué información le estoy dando? Flujo másico, que es masa por unidad de tiempo. ¿Qué le está faltando? Dividirle para el área por la sección transversal de la luz. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es calcular el área de la tubería, la sección transversal. 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado, 1 pulgada, 0,0254 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto mide esto? ¿Cero? 82 metros cuadrados. Por lo tanto, esta densidad por velocidad, que es densidad de flujo másico, que a veces representa como una G, es igual a que al flujo másico 0,5 dividido para 0,82. ¿Cuánto me da esto? Es la velocidad. Eso sale velocidad. Y el área sale. El área es 5,07 por 10 a menos 4. ¿Cuánto? 5,07. No sale 16, no. Ahí sí 0,82 velocidad. ¿Cuánto nos da esto? 986,19 kilogramos por cada segundo y metro. Luego, ¿qué hago? Reemplazar, ya tengo densidad por velocidad, que es
986,19 kilogramos por cada segundo metro cuadrado. La densidad, perdón, el diámetro 0,0254 metros y la viscosidad era 1,49 gramos sobre metro. ¿Y cuánto nos da el Reynolds? 17. ¿Cuánto? 17,00. 17,006. 701. ¿Qué régimen de flujo es eso? Y la otra, un poco tal vez más tiempo de cálculo, es obtener todas las variables, ¿no es cierto? De la información que yo tengo, propiedades físico-químicas de estándares, densidad, viscosidad. Esto ya lo tenemos y tal vez lo que me falta es encontrar la viscosidad, perdón, la velocidad. Y ahí sabemos que el caudal es igual a velocidad por área. Pero yo tengo un flujo másico, entonces este flujo másico va a ser igual a ¿qué? Tomando en cuenta la densidad. Caudal. Y de aquí calcularíamos el caudal y con eso encontraríamos la velocidad, pero deberíamos de llegar exactamente al mismo resultado. Pues calculemos el caudal. El caudal va a ser igual a ¿qué? El flujo másico sobre la densidad. ¿Cuánto nos da esto? 4 metros cúbicos por segundo. Y como ya tenemos el caudal, podemos encontrar la velocidad, que va a ser igual a ¿qué? El caudal 4,03 por 10 a la menos 4, dividido por el área que ya sacamos 5,07. ¿Cuánto nos da la velocidad? 0,82 metros por segundo y ahora sí tenemos todo, ¿no es cierto? 1240, la velocidad 0,82, el diámetro 0,0254 y la viscosidad 1,40. Nos tiene que dar exactamente lo que sacaron hace rato, 17,7. ¿Qué pasa también a veces? A veces, repito, no manejan conceptos. A veces les doy la viscosidad cinemática de forma directa y no pueden resolver porque dicen no tengo la densidad. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces, chicos, si no conocemos las definiciones, los conceptos, y les pido que hagan un cálculo, se quedan varados porque dicen falta información, no tengo datos. Pero a veces es simple y llanamente que yo maneje conceptos. A veces trabaje un poco con análisis dimensional y vea qué variables tengo para que yo pueda solucionar. Oye, ¿dónde fue eso del gusano? En el pecho. En el pecho. Abajito. Sí, abajito las horas son. Sí ponemos música media buena. Más que cuando ya pusieron vallenato. Sí, sí, yo también. Por eso me senté. Sí, qué ves.
No. Sí, y ahora sí. Sí, sí. Sí, es un chévere. Es tonto. ¿Ah? ¿Por qué? Se oye mucho. ¿Ah? Vale, vale. Sepan todos. ¿Qué pasa? Es que acaban los nombres. Por lo tanto. Así como yo digo. Así como yo digo. Me hice de todo mi verdad. Yo en los baños cogía y en el hotel hacía mola. Es chido. Me voy a preguntar. Me voy a preguntar. Es la plena, loco. En el baño coges y en el hotel haces el amor. Es un momento romántico. ¿Qué cuando se va a recuperar? 17. Vamos a pasar ahora Eso ya es importante. Eso ya es importante. a entender este modelo de la ley de Newton de la física. Y para ello vamos posiblemente a imaginar el escenario bajo el cual fue deducido este modelo en la antigüedad del siglo XIX. Para ello vamos a imaginar que tenemos dos placas, ¿sí?, que se encuentran paralelas entre sí. ¿Sí? El espacio entre placa y placa se encuentra ocupado por un fluido. Es justamente lo que ustedes pueden ver en la parte superior, estas dos líneas horizontales paralelas entre las placas. Las placas se encuentran separadas por una distancia que ahí está puesto como H. Pero, repito, la separación entre placa y placa está ocupada por fluido. Este es como un experimento, por eso ustedes se dan cuenta que ahí va delimitando varios instantes de tiempo o intervalos de tiempo. Y ahí les pone, por ejemplo, en la gráfica que está arriba. Voy a bajarle un poco este diagrama porque está cortando el pizarrón y no pueden ver bien. Mejor baja el pizarrón. Creo que ahí lo ven mejor, entonces. Usalo. Bueno, ahí lo ven mejor. Acá se ha cortado la placa superior, pero bueno, aquí tenemos placa superior, placa inferior, dos placas paralelas entre sí. En la separación tenemos fluido. Y aquí me pone tiempo menor a 0. Como les decía, es como que tratar de entender el experimento. Tiempo menor a 0 es que estamos preparando el experimento, conseguimos las placas, las ponemos en posición paralela entre sí. Tienen cierta separación y ubicamos un fluido en la separación entre placa y placa. Tiempo igual a 0, ¿qué significa? Que damos inicio al experimento. Y esencialmente lo que vamos a hacer es que le damos movilidad a una de las placas. Lo más fácil es que una esté estática y la otra tenga movimiento, pero las dos pueden tener movimiento. Pueden moverse en la misma dirección, pueden moverse en distintas direcciones, pero lo importante es que se genere la fuerza impulsora para promover transferencia de cantidad de movimiento. Consecuentemente, lo que yo necesito es que una diferencia de velocidad. ¿Sí? Entonces, lo más fácil es que una permanezca estática y la otra tenga movilidad. Para que tenga movilidad, ¿qué tengo que hacer? Aplicar una fuerza. Por eso ustedes se dan cuenta que posiblemente en la placa inferior está una flecha y está puesto una V que significa velocidad. ¿Qué significa? Que yo aplique una fuerza para que esa placa se mueva con cierta velocidad. Para que se mueva en dirección horizontal, la fuerza tiene que ser paralela a esa superficie. ¿Qué significa? Que estoy aplicando un esfuerzo cortante. ¿Sí? Repito, preparo el experimento, dos placas paralelas entre sí, están separadas, la separación está siendo ocupada por un fluido. Luego inicio el experimento, tiempo igual a 0, placa inferior, le aplico una fuerza para que se mueva con cierta velocidad. Ojo, este experimento tiene ciertas condicionantes
entre las cuales es isotérmico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero anular el efecto temperatura y la variación de propiedades físico-químicas, específicamente viscosidad. Lo otro, ¿sí?, es que este experimento luego voy a procurar que transcurra en condiciones de estabilidad. Eso es, por lo pronto, condiciones isotérmicas para anular posibles efectos en la variación de la viscosidad y de la densidad. ¿Sí? Entonces, iniciaba el experimento, la placa inferior se mueve con cierta velocidad y eso significa que aplica una fuerza. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que si yo concibo que las capas que constituyen el fluido, estas capas van a empezar a moverse con distinta velocidad. Primero, ya había mencionado, aquí vamos a denominar como el famoso principio de adherencia. ¿Qué significa eso? Que las moléculas que están en contacto con las superficies van a adquirir la velocidad que tienen estas superficies. Si la placa superior no se mueve, las moléculas adheridas de esa placa van a tener velocidad cero. Las placas que están adheridas o están en contacto con la superficie que está en movimiento van a adquirir la velocidad de esa superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Un escenario en el cual yo tengo una diferencia de velocidades. En la parte superior, como les decía, yo tengo moléculas que están en contacto con esta superficie. Y si esta superficie no se mueve, ¿qué va a pasar? Que las moléculas en este punto tienen velocidad cero. Me voy a la parte inferior. Aquí le imprimí una fuerza, le di fuerza. Se empezó a mover con cierta velocidad. Y las moléculas que están en contacto con esta superficie se pegan, se adhieren. Por eso se llama el principio de adherencia. Y si están adheridas, prácticamente se moverán con la velocidad que tiene esta placa. Por lo tanto, aquí tengo velocidad igual a V. ¿Qué quiero que entendamos? Que si yo trato de ver o tomo como variable la separación, yo puedo establecer que hay una variación de velocidades. En esta posición tengo velocidad igual a 0 y en este punto tengo velocidad igual a t. Si yo quiero establecer un origen de coordenadas, ¿yo qué puedo establecer? Que aquí en este punto, en esta posición tengo velocidad igual a b y en esta posición tengo velocidad igual a 0. Aquí un poco se entiende por qué cuando yo escribo el gradiente no lo hago de esta forma, sino que especifico y pongo subíndices que me dicen que hay un cambio de la velocidad en X cuando yo cambio la posición en Y, que es justamente lo que está pasando acá. La separación, la distancia es que eje Y, pero las velocidades están siendo calculadas en el eje de las X. Entonces, ¿qué significa? Que si yo cambio la posición en el eje de las Y, las velocidades son diferentes. Esto es posición en el eje de las Y. En este punto tengo una velocidad en X que está relacionada con la velocidad de la placa. Pero en esta posición en Y, la velocidad en X es igual a 0. Por eso yo escribo el gradiente de esta forma. ¿Sí? Entonces, primero, este principio de adherencia, a veces también le llaman principio de no deslizamiento. ¿Por qué? Asociado a la placa superior, esta está estática. Las moléculas se adhieren y adquieren la velocidad de esta superficie. Si esta estática no se mueve. Por eso, principio de adherencia o condición de no deslizamiento. Pero lo importante es que entendamos que cuando yo imprimo velocidad a la placa inferior, las moléculas se adhieren y estas empiezan a moverse con la velocidad que tiene la placa. Pero aquí, ¿sí?, se inicia un efecto en cadena. Porque estas moléculas, ¿sí?,
que tienen movilidad, ¿qué van a hacer? A tratar de arrastrar y darles movilidad a las moléculas que están por encima. Y ese es un efecto en cadena. Pero es imposible que este efecto de arrastre induzca movilidad en la placa superior porque esta está estática, no se mueve. Puedo verlo desde la lógica superior, estas están estáticas, y si las de abajo están o quieren tener movimiento, ¿qué pasa a estas? Las retardan, ¿no es cierto? Entonces, esto de alguna forma, espero que lo puedan entender, genera que las capas que constituyen a este fluido empiecen a tener distinta o diferente movimiento. Desde cero hasta la máxima velocidad que tenemos en la placa inferior, que es velocidad igual a cero. ¿Qué significa? Que empieza a generarse un perfil, una distribución de velocidades. Y aquí es importante que discriminemos esto. Por eso, en el tercer diagrama, que tenemos ahí, tiempos pequeños. En tiempos pequeños, es decir, segundos, minutos, pocos segundos después de haber iniciado el experimento, en tiempo cero yo solo imprimí velocidad. Empezó el experimento, pero en tiempos pequeños aparece este efecto de arrastre, si lo veo desde la perspectiva de la placa inferior, o este efecto de retardamiento desde la perspectiva de la placa superior, pero lo importante es que ya las moléculas o las capas de fluido empiezan a experimentar diferentes velocidades. Acá, les decía, esta se mueve con velocidad v y empieza a arrastrar a las capas que están por encima. Pero es imposible que el alcance del arrastre abarque la globalidad del fluido. ¿Qué efecto tiene? Le puedo decir un efecto local y arrastra únicamente las capas de moléculas que están muy próximas a esta superficie que tiene movimiento. Pero lo importante es que entendamos que se genera este perfil de velocidades. ¿Sí? Estos vectores que yo estoy marcando aquí, esta significa la velocidad con la cual se mueve la placa inferior. Pero luego, esta significa la velocidad que tiene la capa de fluido que está por encima y así sucesivamente. Pero claro, aquí ya veo que prácticamente las capas de moléculas están estáticas, porque repito, en tiempos pequeños este efecto arrastre tiene un efecto local. Imposible que arrastre o que involucre a todo el fluido desde la placa inferior hasta la placa superior. Por eso, solo en las capas muy próximas a la placa que esté en movimiento tienen esta distribución de velocidades. Por acá, prácticamente estáticas. Pero lo interesante es que veamos que se forma este perfil de velocidades. Esta curva un poco me está tratando de decir que las distintas capas están presentando diferentes velocidades. ¿Sí? Y lo más importante, o la equivalencia del perfil de velocidades, es el gradiente, que lo que me está diciendo es que si yo cambio de posición, la velocidad es diferente. La velocidad es función de ¿qué? De la posición. Pero, ojo, esta velocidad a nivel de las X. Cuando modifico la posición en Y, cuando modifico esa distancia, ¿sí? A nivel del eje de las X. Eso es lo que pasa en tiempos pequeños. Y esto es sinónimo de ¿qué? De un estado no estacionario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A ver, esta gráfica que yo acabo de hacer, no sé, se me ocurre, 5 segundos. Si yo a 5 segundos analizo la distribución de velocidades, puedo tener ese perfil de velocidades. Pero si el tiempo transcurre, ¿qué pasa? Que ese efecto de arrastre se sigue magnificando. Sigue ya teniendo mayor alcance y posiblemente a tiempo de 10 segundos yo vea que ya el arrastre sigue incrementando su alcance. Pero nuevamente las velocidades van desde 0 hasta la velocidad de la placa. ¿Sí? Esta está estática, no se puede mover. Esta
sigue teniendo la velocidad v. Mantengo las condiciones de mi experimento, pero como les decía, pasa más tiempo y el efecto de arrastre sigue incrementando su alcance. Ahora ya llegó hasta acá, pero sigue existiendo esto de la diferencia de velocidades. Luego, no sé, se me ocurre, pasan ahora ya, no sé, 5 minutos. Ya llegó hasta la placa superior. Pero se sigue manteniendo que la placa superior carece de movimiento. Por eso aquí la velocidad sigue siendo cero. Lo que quiero que entendamos es que va pasando el tiempo y qué pasa con el perfil de velocidades que va cambiando. El alcance, ¿sí?, inicialmente era local, restringido. Pasa el tiempo y ese efecto arrastre obviamente que tiene que ir involucrando cada vez mayor número de capas de fluido hasta que ya abarca la totalidad. Pero la condición de mi experimento es que la placa inferior se mueve con velocidad v, la placa superior se mueve con velocidad 0. En este punto, chicos, lo que quiero que entiendan es que el fenómeno está transcurriendo en condiciones de estado no estacionario, cuya característica es que las variables que caracterizan al fenómeno dependen del tiempo y específicamente aquí la variable importante es perfil de velocidades. Y ese perfil de velocidades, como ustedes se van dando cuenta, cambia con el tiempo, estado no estacionario. Pero si nosotros dejamos que transcurra, ¿sí?, no sé cuánto tiempo, pero un tiempo grande, el perfil de velocidades se va a estabilizar y va a llegar a lo máximo posible, que esa línea recta. El perfil, ustedes prácticamente se van dando cuenta que gradualmente ¿qué va haciendo? Se va aplanando. Hasta que tenemos un perfil de velocidades que prácticamente es una línea recta. Y esa es la condición máxima hasta la cual puede llegar el perfil de velocidades. ¿Sí? Si llegamos a la condición máxima del perfil de velocidades, ¿qué va a pasar luego? Ese perfil es invariable, ya no puede cambiar. Y si el perfil ya no cambia, con el tiempo que pasa, si ya el fenómeno transcurre en condiciones de estado estacionario. El sinónimo de estado estacionario es que el perfil de velocidades sea una línea recta. Y justamente en esa condición, una vez que hemos alcanzado el estado estacionario, es en donde nosotros vamos a analizar el fenómeno. Y se va a corresponder con la ley de Newton de la viscosidad. Consecuentemente, esa ley de Newton de la viscosidad tiene restricciones. ¿Cuáles? Condiciones isotérmicas. O segundo, estado estacionario. Y lo otro más importante, que un poco va derivado de lo que estamos viendo ahí, el régimen laminar. ¿Sí? Ahí tenemos implícitamente laminaridad, régimen laminar, líneas de flujo paralelas entre sí. Por eso yo puedo hacer un seguimiento por líneas de flujo. Por eso yo puedo establecer ese vector lineal que cuando cambio la posición tiene distinta magnitud. La magnitud del vector de alguna forma se relaciona con el valor de la velocidad, pero en X. Y esa velocidad en X cambia cuando modifico la posición, la distancia vertical, eje de las X. Y lo más importante también, derivado de las restricciones, es que aquí estoy hablando de que de un flujo unidireccional. Cuando yo induzco, le doy movilidad a flujo flotante, genero desplazamiento, movilidad de fluido. Pero claro, unidireccional. Por eso tengo una única componente a nivel de velocidades. No hay movilidad de fluido hacia arriba. ¿Qué otra condicional? Porque puede existir el caso en el cual yo tenga que flujo multidimensional, varias dimensiones. Y de ser ese el caso, yo tendría varios variantes. Pero, como les decía, nosotros siempre vamos a partir del escenario más sencillo, lo más básico, lo más fundamental, y aquí es flujo unidireccional
estado estacionario, régimen laminar y condiciones isotérmicas. ¿Sí? Entonces es un poco importante, hasta aquí es que entendamos la lógica del experimento que se está planteando. Dos placas paralelas entre sí tienen cierta separación. Ese espacio entre placa y placa está ocupado por un fluido. Y lo que hago es promover o dar fuerza impulsora. La una está estática, la otra se mueve con velocidad. En tiempos pequeños hay una distribución de velocidades. El alcance es un poco local, solo abarca una pequeña región, ¿cierto?, del fluido. Sigue transcurriendo el tiempo, el efecto sigue creciendo, pero esa consecuencia es que es un fenómeno en condiciones no estacionarias. Y lo más importante o lo característico es que el perfil de velocidades cambia con el tiempo. Entonces ustedes se dan cuenta que esos distintos perfiles de esas distintas ondas se corresponden con distintos o diferentes tiempos. Pero llega un punto en el cual ese perfil se aplana. La lógica es que ese perfil paulatinamente va aplanándose. Llega a una condición máxima en la cual prácticamente ya es una línea, no puede sobrepasar ese límite, no puedo yo revertir, ¿sí?, esa curva, no puede pasar de convexa a cóncava, porque lo máximo es que puede aplanarse y llegar a un punto en el cual el perfil es una línea recta. Y si ya llegamos a esa condición máxima, ya no puede variar ese perfil, y eso automáticamente significa que tenemos condiciones estacionarias. Y cuando hemos alcanzado las condiciones estacionarias, ahí vamos a analizar el fenómeno. Y aquí un poco lo que les dice es tiempos grandes. No sé cuánto tiempo sea. Solo sé que ya el perfil es constante, continuo, significa estado estacionario. Y aquí vamos a analizar el fenómeno. Les decía, este problema está planteado desde el enfoque más sencillo. Esta estática, esta movilidad. Pero placa 1 y placa 2 podrían tener movilidad. Lo importante es que tengan diferentes velocidades. Esta placa puede moverse en sentido inverso de la placa inferior. Pueden moverse incluso con la misma velocidad, pero con la restricción de que esta tenga diferente velocidad que la placa inferior. El efecto será siempre el mismo. En estado estacionario, el perfil de velocidades es una línea. Una vez que hemos visto la lógica de este experimento, tratemos de identificar las variables que están participando en este experimento. ¿Qué variables nomás tenemos ahí, chicos? Velocidad, tiempo. Ojo, aquí estamos trabajando únicamente en dos dimensiones, pero realmente aquí son placas. ¿Sí? Entonces, vamos a darnos cuenta que primero yo tengo que separación, distancia, posición, pie. ¿Qué más? Yo tengo velocidades, ¿no es cierto? Las placas se mueven con distinta velocidad, velocidad de placa superior, velocidad de placa inferior. Tengo posiciones, por eso únicamente pongo B y pongo Y para velocidad de separación. ¿Qué más? Para que la placa se mueva, hay que darle una fuerza. Pero como les decía, realmente estas placas tienen área. Entonces, bajo la lógica del experimento en el cual estamos trabajando, con las condiciones que les acababa de mencionar, sobre todo lo que tiene que ver con flujo unidireccional, condiciones isotérmicas y estado estacionario, esas son las variables que están incidiendo en el fenómeno: fuerza, velocidad, separación, y también un poco la característica inherente a la geometría de la placa. ¿A nivel de qué? A nivel del aire.
Entonces, vamos a tratar de ver la relación entre las variables. ¿Sí? Desde la lógica de que de causa-efecto, podríamos ponerlo. ¿Sí? Esta fuerza induce la generación del fenómeno. La fuerza tiene que ver con qué? Con la deformación, con el esfuerzo cortante para propiciar transferencia de cantidad de movimiento, para propiciar esta diferencia de velocidades y este gradiente de velocidades. ¿Sí? Entonces, de alguna forma la fuerza estará relacionada, o trataremos de ver la dependencia, la relación de la fuerza con el resto de variables. ¿Sí? Entonces, tenemos apenas que 1, 2, 3, 4 variables. Y quiero ver qué relación existe entre la fuerza y el resto de variables. Pues no es muy complejo, ¿sí? Apenas 4 variables y quiero ver la relación de una respecto de las tres restantes. Entonces, para que podamos ver la lógica del planteamiento que vamos a hacer, ¿no es cierto? Vamos a llevar o imaginar escenarios que me permitan ver únicamente la relación entre la fuerza y una variable y las otras, de alguna forma, llevarlas a un escenario en el cual no cambien. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es la relación entre fuerza y... Aquí se me ocurre, ¿no es cierto? Tenemos un experimento en donde tengo la placa, las dos placas, van a ser dos sistemas, ¿no es cierto? En sistema 1 y en sistema 2 que voy a tener la misma separación entre placas. ¿Sí? Entonces aquí, para un poco denotar esta característica inherente al área, lo único que voy a hacer es incrementar la longitud. ¿Cierto? El área va a ser el largo por el ancho. Si yo mantengo el ancho constante, para multiplicar el área tengo que multiplicar la longitud, por eso lo estoy poniendo más largo. Pero, para que yo pueda ver únicamente la incidencia del área, la separación tendrá que ser ¿cuál? La misma. ¿Sí? La misma separación entre la placa pequeña y la placa grande. ¿Qué más? Para que sea comparable, aparte de que tenga la misma separación, a la placa inferior le voy a imprimir ¿qué? La misma velocidad. Porque lo único que quiero ver es el efecto del aire. ¿Sí? Entonces, entre experimento 1 y experimento 2, lo único que está cambiando es que el área de la placa. La separación es la misma y la fuerza o la velocidad con la cual se mueva la placa va a ser la misma. Porque quiero ver únicamente la incidencia de la fuerza. Esto es fácil de verlo, ¿no es cierto? ¿Qué relación va a existir entre la fuerza y el área? Ojo, yo quiero que tanto la placa pequeña como la placa grande se muevan con la misma velocidad. ¿Qué está cambiando el área? Cambia la magnitud de la fuerza para que se mueva con la misma velocidad. Chicos, ¿qué pasa? No cambia, es constante, más, menos fuerza. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? La lógica es que si yo quiero que ambas placas se muevan con la misma velocidad, pero son diferentes sus áreas, tengo que darle más fuerza. Tiene mucha lógica. Un objeto pequeño versus un objeto grande, para que se muevan con la misma velocidad, mientras más grande es el objeto, más fuerza necesita. Aquí se mantiene lo mismo. A esta placa le doy una fuerza para que se mueva con cierta velocidad, pero este es más grande y quiero que se mueva con la misma velocidad, tengo que darle más fuerza. Por lo tanto, la primera conclusión lógica que yo puedo establecer es que la fuerza es directamente proporcional al área.
La relación entre fuerza y área ya está vista. Ahora quiero ver la relación entre fuerza y velocidad. Para que yo pueda ver esa relación, ¿qué tengo que hacer ahora? Trabajar con placas que sean idénticas, que tengan la misma separación, porque ahora quiero ver que la incidencia entre fuerza y velocidad. Esto también es fácil de verlo, ¿no es cierto? Ahora, experimento 1 y experimento 2, sistema 1 y sistema 2 son idénticos, las placas son las mismas, misma área, misma separación, porque lo único que quiero ver es la incidencia de la fuerza. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué podemos establecer, chicos? Igual es muy intuitivo. Si doy más fuerza, ¿qué va a pasar a la placa? Que se va a mover con más velocidad. Entonces, aquí, la fuerza es directamente proporcional a ¿qué? A la velocidad. Hasta ahora esto es muy lógico, ¿no es cierto? Fácilmente entendido. Está más que lógico. Que tendré que darle más fuerza si el objeto, la placa es más grande. Que si le doy más fuerza, la placa se moverá con mayor velocidad. Consecuentemente, la fuerza es directamente proporcional al área, es directamente proporcional a la velocidad. Esto ya está resuelto. Y ahora me falta ver que la relación entre fuerza y distancia, separación. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Mismo experimento, mismas placas, misma área, pero ahora ¿qué? Diferente separación, porque quiero ver la incidencia que tiene la separación. Pero claro, sujeto a que estas placas o la placa inferior se muevan con la misma velocidad. Porque solo quiero ver la incidencia de la separación. Mismas placas, misma área, diferente velocidad, perdón, diferente separación, pero tienen que moverse con la misma velocidad. La superior está estática, pero la inferior tiene que moverse con la misma velocidad. ¿Qué relación existe aquí? Y, como les decía, tratemos de ubicarnos en el escenario en el cual diseñaron este esquema mental para tratar de establecer la correlación entre las variables. ¿Les parece un poco, no sé, tomemos como ejemplo un libro de esos gigantes, ¿sí? Que tienen, no sé, 500, 1000, 2000 páginas? Y nos vamos a los extremos. Es fácilmente movible por las tapas. Mientras más voluminoso sea el libro. Cuando tiene menos páginas, ¿qué pasa? Es más difícil de mover sus extremos. Lo mismo pasa con los oídos. Tiene mucha lógica. Mientras más separación, es mucho más fácil mover los extremos que cuando están más unidos. Consecuentemente, y yo puedo establecer es que la fuerza es inversamente proporcional a la separación. Tiene mucha lógica, como les decía, yo necesito que la placa inferior se siga moviendo con la misma separación, con la misma velocidad, perdón. Es obvio que yo necesito más fuerza para que esta se mueva con la misma velocidad mientras más pequeña sea la separación. Es mucho más complejo mantener la velocidad que cuando está más separada. ¿Por qué? Porque claro, mientras más junto esté, la fricción entre las capas de las moléculas es más evidente y es más difícil de conseguir la misma movilidad que cuando están separadas. Cuando hay separación, no hay mucha fricción y es más fácilmente movible la carga. Consecuentemente, la fuerza es inversamente proporcional a la separación. ¿Sí? Entonces, esta sería la relación entre las variables. Pero ahora vamos a escribir de forma correcta el planteamiento. Porque realmente
Lo correcto es que yo escriba a nivel de qué? A nivel de diferencia de velocidades, que es la fuerza impulsora, y a nivel de separación. ¿Por qué lo he escrito de esta forma? ¿Por qué? Porque la velocidad 1 puede ser 0 y la velocidad 2 le estaba llamando una v, velocidad v. La diferencia es que 0 menos v. Entonces, la diferencia de velocidades es equivalente a la velocidad con la cual estaba trabajando. Por lo tanto, la fuerza es directamente proporcional al área, diferencia de velocidades. Y también lo mismo pasa acá, separación. Si yo establezco un origen de coordenadas, aquí es 0 y aquí es y, por lo tanto, el delta y es 0 menos y igual a y, por lo tanto, esto realmente es separación. Luego, ¿sí? Yo puedo establecer y definir en este fenómeno la fuerza es directamente proporcional al área, directamente proporcional a la diferencia de velocidades e inversamente proporcional a la separación. Repito, si es más grande el objeto, tiene más área y para que se mueva con cierta velocidad tendré que darle más fuerza respecto de un objeto con área más pequeña. Yo conseguiré mayor diferencia de velocidades mientras más fuerza aplique. Y necesitaré más fuerza mientras menos separación exista entre las placas. Consecuentemente, la fuerza es inversamente proporcional a la separación de las placas, pero realmente es muy diferencial. ¿Sí? Esto está escrito en términos de proporcionalidad y ustedes saben que en la parte matemática les han dicho que yo puedo escribir una ecuación en términos de proporcionalidad, pero ya como una igualdad. Y cuando hago eso, ¿qué tengo que hacer? Poner igual y escribir una constante de proporcionalidad. Y esto que está como diferencias ya puede ser una derivada. Pero ahora le voy a dar un sentido matemático. Viendo ese diagrama, ¿qué pendiente tiene el perfil de velocidades cuando ya está en estado estacionario? Referido exclusivamente a signo. ¿Es positivo o es negativo? Negativo. Entonces, matemáticamente, hemos analizado el fenómeno en estado estacionario, hemos visto la relación entre las variables y ya escrito la ecuación. Ahora, lo único que falta es cambiar esa constante de proporcionalidad por una variable que tiene significancia en el fenómeno. Y resulta que la constante de proporcionalidad es que la viscosidad. Y hemos llegado a la famosa ley de Newton de la viscosidad. Y como les decía, se aplica para qué sistemas de sostenibilidad. Flujo unidireccional. Lo más importante, estado estacionario y régimen laminar. Y esencialmente el modelo lo que nos está diciendo, ¿cuánto también es el área, no? Pero un poco si es, pasaría acá, pero prefiero que esté del otro lado. Fuerza sobre área, y esto ya saben que es fuerza por. Y aquí le voy a poner esto. Y eso va X. Para denotar un poco la característica vectorial. ¿Sí? Entonces, hemos visto un poco intuitivamente qué es lo que pasa, cómo pudieron haber, no sé, generado este modelo en el siglo XIX. Viendo la relación entre las variables y finalmente llegamos a un modelo que repite, tiene restricciones. Y esto, chicos, es importante que sepamos identificar las condicionantes. Sí, la ecuación está sin entenderla, pero es importante que entendamos
que tiene restricciones. Este cociente tiene restricciones en cuanto al ámbito de aplicación. Ok. Sistema isotérmico, régimen laminar y condiciones de estado estacionario. ¿Sí? Esta ecuación esencialmente lo que me está diciendo es que el esfuerzo cortante es directamente proporcional al negativo del gradiente. ¿Sí? Este signo negativo también guarda relación con dirección de transferencia. Porque refleja que la cantidad de movimiento se transporta de la zona de alta concentración a la zona de baja concentración de cantidad de movimiento. Y tal vez lo podemos entender matemáticamente desde la lógica del signo que tiene el gradiente de velocidades. Porque el gradiente en este caso no significa más que la pendiente del gradiente de velocidad. Ustedes aquí esencialmente, ¿qué tienen? Estamos graficando, ¿no es cierto? Tenemos aquí el eje de las 10 y aquí tenemos velocidad de movimientos. Y estamos sacando que la derivada de la velocidad respecto de x, y de alguna forma eso no es más que la pendiente de ese movimiento. Y ahí esa pendiente que si no tiene signo negativo, por eso acá le pongo signo negativo. Pero fenomenológicamente trata de reflejar la dirección en la cual la cantidad de movimientos se está transportando. No entendí. La zona de alta Hasta el concentración, final del la semestre. zona de baja. Ya entendí. ¿Qué más? Pero no me arrepiento. No me arrepiento. ¿Qué otra ayuda tengo para no confundirme con el signo? O darme cuenta por qué le pongo el signo negativo ahí. No me arrepiento. En este sistema, sí está pasando que la placa inferior se está moviendo. Cuando hagamos los cálculos, ¿sí? Esta es la ecuación que formalmente tendremos que utilizar. Pero finalmente, este resultado tiene un signo. Y ese signo refleja la dirección de la transferencia de cantidad de movimiento. Y para ello vamos a utilizar la convención de signos que ustedes la conocen. Positivo es de izquierda a derecha. Positivo es de arriba hacia abajo. Y negativo es lo inverso a lo inverso. ¿Sí? En este diagrama que nosotros lo acabamos de analizar, la placa inferior se mueve. Aquí hay gran movilidad. La placa superior estática, poca movilidad. Consecuentemente, la cantidad de movimiento se transporta en este sentido. Alta concentración de cantidad de movimiento, baja concentración de cantidad de movimiento. Esta es la dirección del transporte. ¿Qué signo tiene esto? Este signo negativo se va a contrastar con ¿qué? Con el signo negativo de esta pendiente y se hace positivo. ¿Sí? Entonces, chicos, vuelvo y repito, el modelo es este, siempre signo negativo. Pero, al final, cuando hagan el cálculo, habrá un signo. Y ese signo tiene que corresponderse con la dirección en la cual la cantidad de movimiento se transporta. En este ejemplo, la placa inferior se mueve, acá alta concentración de cantidad de movimiento, acá estática, baja concentración de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se transporta de arriba hacia, perdón, de abajo hacia arriba. Eso, la convención de signos que manejamos es positivo. ¿Cómo se ve el signo positivo? Este negativo